Bienvenido al canal de Narrador Eterno. Nadie sabe lo que guarda un taller cerrado con llave durante 3 años. Yo tampoco lo sabía, hasta que encontré la llave en el bolsillo de un abrigo que no era mío. Eso fue en octubre. Me llamo Clara Montoya. Y esta es la historia de cómo perdí casi todo en el plazo de 6 meses. Sin haberlo planeado, encontré algo que no sabía que estaba buscando. Pero para entender por qué yo estaba parada frente a la puerta de ese taller, con una llave oxidada en la mano y sin saber si entrar o dar media vuelta, hay que ir al principio. Hay que entender de dónde venía yo, qué había perdido antes de llegar hasta ahí, y cuánto había tenido que soltar para quedarme con lo que de verdad importaba. Crecí en un pueblo que se llama Valverde del Río. No es un nombre famoso, no sale en los mapas turísticos. Es un pueblo del interior, de los que huelen a tierra mojada en invierno y a resina seca en verano. Con una plaza central, una iglesia de piedra oscura y un bar que abre antes que cualquier otra cosa. Mi padre, Germán Montoya, tenía un taller de carpintería en la calle que baja hacia el río. No era grande, pero era suyo. Llevaba abierto desde antes de que yo naciera. Era el tipo de negocio que la gente del pueblo da por hecho, que siempre está ahí, como la farmacia o el ayuntamiento. Mi padre era un hombre de pocas palabras y muchas manos. Hablo en serio, nunca he conocido a nadie que hiciera más cosas con las manos que él. Construía puertas, marcos de ventana, muebles encargados. Arreglaba lo que otros habían roto. Tenía una manera de mirar la madera que yo de pequeña pensaba que era magia, como si supiera lo que iba a salir de ahí antes de tocarla. Me crié entre virutas de madera y olor a barniz. Ayudaba a mi padre los fines de semana a organizar tablones, a barrer el serrín del suelo, a atender a los clientes cuando él estaba ocupado. A los 12 años ya sabía el nombre de cada herramienta. A los 14 ya sabía para qué servía cada una. Pero yo quería otra cosa, o creía que la quería. A los 18 me fui a estudiar a la ciudad, diseño gráfico. Mi padre me acompañó a la estación con el mismo silencio de siempre. Me apretó el brazo antes de que subiera al tren y me dijo que llamara cuando llegara. Eso fue todo, no hacía falta más. Los primeros años en la ciudad los viví con una intensidad que ahora me parece casi imposible de sostener. Estudiaba mucho, dormía poco, tenía amigos por todas partes. Me enamoré del ritmo de la ciudad, de la velocidad con que pasaban las cosas, de la sensación de que en cualquier esquina podía estar ocurriendo algo que te cambiaría la vida. Y en una de esas esquinas encontré a Marcos. Marcos Fuentes. Tenía 32 años cuando lo conocí, 5 más que yo. Era arquitecto. Tenía esa seguridad tranquila de la gente que sabe dónde está parada. Yo me enamoré de eso, de esa calma suya, de la manera en que tomaba decisiones sin dudar demasiado. Me parecía lo más opuesto a la incertidumbre que yo sentía por dentro. Nos casamos 4 años después de conocernos. La boda fue en la ciudad. Mi padre vino en tren con su traje marrón que olía a naftalina y que solo usaba para las ocasiones importantes. Bailó conmigo una vez, torpemente, con los brazos rígidos de quien no está acostumbrado a ese tipo de gestos. Fue el momento más bonito de ese día. La vida que construimos, Marcos y yo, fue ordenada, bonita incluso. Un piso con luz, trabajos estables, viajes de vez en cuando, cenas con amigos los viernes. Todo avanzaba. Todo parecía en la dirección correcta. Pero con el tiempo empecé a notar que había algo que no encajaba. No era un problema concreto, era más una sensación. Como cuando escuchas una nota desafinada en medio de una canción y no puedes dejar de oírla aunque el resto suene bien. Marcos llegaba cada vez más tarde. Sus respuestas a mis preguntas eran cada vez más cortas. Sus gestos de afecto se fueron convirtiendo en rutinas. Yo lo intenté hablar varias veces. Él siempre encontraba la manera de desviar la conversación hacia otra cosa. Yo me convencí de que era el trabajo, el estrés de los proyectos, una fase que pasaría. Seguí creyendo eso durante más tiempo del que debería haber tardado en dejar de creerlo. La tarde que cambió todo llegó un jueves de marzo. Había cancelado una reunión en la agencia donde trabajaba. Llegué a casa antes de lo habitual. Abrí la puerta de mi propio piso. Y lo que encontré no se puede deshacer una vez que lo has visto. No voy a entrar en los detalles, no son necesarios.
Solo diré que salí de ese piso sin decir nada, que caminé durante horas por calles que no reconocía y que cuando finalmente me detuve estaba sentada en el bordillo de una acera con las llaves en la mano y sin saber muy bien cómo había llegado hasta ahí. Esa noche dormí en casa de mi amiga Laya. Al día siguiente busqué un abogado. El proceso de separación fue lo que fue. Largo, frío, lleno de papeles y de conversaciones que se parecían más a negociaciones comerciales que a el final de una historia entre dos personas. Marcos no pidió perdón. Negoció. Yo firmé donde había que firmar con la mano firme y el pecho vacío. Fue durante ese proceso cuando llamó mi tía Remedios. Me dijo que mi padre había sufrido un infarto, grave. Tomé el primer autobús de la mañana. Llegué al hospital de Valverde con la ropa de la ciudad todavía puesta y los ojos que me ardían de no haber dormido. Mi padre estaba vivo. Los médicos dijeron que se recuperaría, pero que necesitaba reposo absoluto, que el taller tendría que cerrarse, que no podía volver a trabajar como antes, al menos durante mucho tiempo. Me senté junto a su cama y le tomé la mano. Mi padre me miró con esos ojos suyos que siempre decían más de lo que su boca era capaz de decir. Y me dijo algo muy simple. Me dijo que el taller seguía en pie, que las llaves estaban en el bolsillo de su abrigo de trabajo, que él siempre había pensado que yo volvería algún día. No respondí, solo apreté su mano. Esa noche, sola en la casa donde había crecido, fui al perchero de la entrada. Metí la mano en el bolsillo del abrigo de trabajo de mi padre. Encontré la llave. La sostuve bajo la luz del pasillo un buen rato. Era pequeña, pesada, oxidada en el filo. Al día siguiente por la mañana la usé. El taller estaba exactamente como lo había dejado mi padre el día antes del infarto, como si el tiempo se hubiera detenido a mitad de una frase. Había un tablón de roble a medio cortar sobre el banco de trabajo. Las herramientas colgadas en su sitio, ordenadas como siempre había estado todo en ese taller. Una taza de café en el estante, con el fondo seco y oscuro. Me quedé en la puerta varios minutos antes de entrar. El olor a madera y a aceite de máquinas me golpeó de una manera que no esperaba. No era solo un olor, era una memoria. Entré despacio. Caminé entre las mesas de trabajo y los estantes sin tocar nada, solo mirando, como alguien que vuelve a un idioma que creía haber olvidado y descubre que el cuerpo todavía lo entiende. Salí al mediodía sin haber tomado ninguna decisión. Fui al hospital a ver a mi padre. Le dije que había entrado, que lo había visto despacio. Mi padre asintió, señaló el cajón de su mesilla de noche. Dentro había una carpeta con los papeles del negocio, deudas, facturas, contratos con proveedores. Me dijo que no eran muchas complicaciones, que el local era suyo, que el resto dependía de mí. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina de mi infancia con la carpeta abierta delante. Revisé cada papel. Las deudas eran manejables, no cómodas, pero manejables. Había una factura pendiente con un proveedor de maderas. El alquiler de la maquinaria más pesada estaba al día. Los impuestos del local tenían 2 trimestres atrasados. Saqué mis propios números en un papel aparte. Después de la separación había quedado con menos de lo que esperaba. Marcos había sido hábil en las negociaciones, pero había algo, no mucho, pero algo concreto con lo que trabajar si era cuidadosa. Esa noche dormí bien. No porque los problemas hubieran desaparecido, sino porque por primera vez en meses tenía un problema concreto delante. No el dolor difuso de algo que se ha roto sin que puedas poner el nombre, sino un problema real, con números y con posibles soluciones. Y eso era mucho mejor que el vacío. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. Desayuné de pie y fui al taller con guantes, una escoba grande y toda la determinación que había conseguido reunir durante la noche. Empecé por barrer. Parecía lo más simple. No lo era. El serrín acumulado era denso en los rincones. Las telas de araña colgaban en los ángulos de las vigas. Algunos cajones se habían hinchado por la humedad y no abrían. Clara trabajó durante horas sin parar. Se ensució. Se hizo un rasguño en la palma con el borde de un escoplo. Siguió. Hacia el mediodía, el taller tenía otra cara. No estaba listo, pero estaba vivo. Esa tarde vino a verme Petra Salinas,
Una vecina de 60 y tantos años con el pelo blanco cortado muy corto y una manera de hablar directa que yo siempre había respetado. Era amiga de mi padre desde hacía décadas. Llegó con una fiambrera de sopa caliente y la curiosidad intacta de quien no puede evitar lo que siente. Entró al taller, miró alrededor con calma y dijo que se alegraba de que el lugar tuviera a alguien. Le conté brevemente lo que estaba pensando. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró a los ojos y me dijo que el pueblo necesitaba ese taller, que desde que mi padre había cerrado, los albañiles y los particulares que necesitaban trabajo de carpintería tenían que ir al siguiente municipio o esperar semanas a que viniera alguien de fuera, que más de uno se había quejado de eso. Esas palabras se quedaron en mí más de lo que esperaba. No había pensado en eso desde la perspectiva del pueblo, solo había pensado desde la mía. Desde mi necesidad de tener algo donde apoyar los pies. Pero lo que Petra me decía era real. Un negocio que resuelve un problema verdadero tiene una base sólida. Lo había estudiado en la carrera. Lo había olvidado en los años en que todo parecía estar yendo bien, sin que tuviera que pensarlo demasiado. Los días siguientes fueron físicamente los más duros que recuerdo. Limpié, ordené, inventarié y descarté. Separé lo que todavía servía de lo que ya no tenía salvación. Llamé al proveedor de maderas con quien mi padre tenía la deuda pendiente. Se llamaba Don Valentín. Había conocido a mi padre desde hacía 20 años. Le expliqué la situación con honestidad, sin rodeos ni excusas. Le dije que quería ponerme al corriente y reanudar el negocio. Él me escuchó con paciencia. Me propuso un plan de pagos razonable. Me dijo que cuando estuviera lista, podía hacer un pedido nuevo. Colgué con esa sensación que se te queda cuando una conversación difícil ha salido bien, cuando la honestidad funciona. Esa sensación que uno no siempre recuerda que existe hasta que la experimenta de nuevo. Fui al hospital esa tarde y le conté a mi padre cada detalle. Él escuchó con los ojos cerrados, pero yo sabía que estaba atento. Cuando terminé, abrió los ojos y me dijo una sola cosa. Me dijo que yo siempre había sabido lo que hacía, aunque no siempre lo creyera. En el camino de vuelta al pueblo, caminando por el sendero de tierra junto al río que conocía de memoria desde pequeña, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí que los pasos que daba tenían dirección. Pero faltaba algo que yo todavía no había considerado. Algo que estaba a punto de cambiar mis planes de una manera que no podía anticipar. El primer pedido de materiales lo calculé 3 veces antes de confirmarlo. Cuando el camión de Don Valentín llegó una mañana por el camino de tierra con los tablones y los perfiles y las maderas de taller ordenadas en palés, yo estaba en la puerta con los brazos cruzados y el corazón más acelerado de lo que quería reconocer. El conductor era un hombre joven con gorra de béisbol y botas polvorientas. Descargamos juntos. Yo acomodé cada cosa en su sitio con la precisión que había aprendido de mi padre. El conductor hizo un comentario sobre lo bien organizado que quedaba todo. Yo sonreí. No era vanidad. Era la satisfacción del orden después del caos. Esa misma tarde colgué un cartel en la puerta del taller, escrito a mano. Decía que el negocio reabría en 4 días. Ponía mi número de teléfono. No tenía dinero para más. Al día siguiente ya tenía 3 mensajes en el móvil. Gente preguntando por precios, por plazos, por si hacía tal o cual tipo de trabajo. Eso confirmó lo que Petra me había dicho. El día de la reapertura llegué antes del amanecer. Revisé cada rincón. Acomodé los últimos detalles. Encendí las luces, que parpadeaban un poco todavía por los cables viejos, y abrí la puerta de par en par. El primer cliente llegó a las 8:15. Era un hombre mayor con botas de trabajo y manos de quien lleva décadas usándolas. Se llamaba Anselmo. Me dijo que se alegraba de que el taller estuviera abierto otra vez. Me encargó 2 puertas de interior, un marco de ventana y la reparación de una viga de su casa que tenía el empalme podrido. Pagó el anticipo sin regatear. Antes de irse se detuvo en la puerta y dijo que le daría saludos a mi padre. Hice un esfuerzo para que no se me notara nada en la cara. Ese día llegaron más personas. Algunos encargaban trabajo, otros venían a mirar, a ver quién era esa mujer que había reabierto el taller de Germán Montoya. Atendí a todos con calma y con una sonrisa que no tuve que forzar. Esa noche, al cerrar, conté los ingresos del día sobre el banco de trabajo.
No era una cantidad que cambiara nada todavía, pero era real, era el primer día. Y el primer día siempre es el más difícil. Lo que no esperaba era la visita que llegó al quinto día de la reapertura. Se llamaba Héctor Villanueva, tendría unos 50 años, camisa de cuadros, mirada directa, pasos seguros. Era el dueño de una empresa de reformas con sede en el municipio vecino. Había llegado al pueblo hacía 3 años, justo cuando el taller de mi padre empezó a flaquear. Entró sin llamar, como el que entra a un sitio que conoce. Miró alrededor con expresión neutra y me dijo que había escuchado que había reabierto. Lo conocía de nombre porque varios clientes ya lo habían mencionado. Le respondí con cordialidad. Le pregunté si buscaba algo. Dijo que no, que solo había pasado a saludar. Pero sus ojos recorrían el taller con demasiado detalle para que fuera solo una visita social. Antes de irse, dijo algo que yo recordaría mucho tiempo. Me dijo que por aquí no había trabajo para 2 operaciones del mismo tipo, que esperaba que lo hubiera pensado bien antes de meterse en esto. Lo miré sin parpadear y le respondí que sí, que lo había pensado. Héctor sonrió con una comisura y se fue. Lo vi alejarse por el camino y sentí algo que no era miedo, era atención. Había algo en ese hombre que me decía que aquella visita no había sido una cortesía, era una forma de marcar territorio sin decirlo en voz alta. Cerré esa noche pensando en Héctor, no con angustia, con atención. Había aprendido en la ciudad que los negocios tienen sus propias dinámicas de poder, que no todos los que sonríen quieren verte bien. Eso no me asustaba, me preparaba. Los días siguientes fueron tomando forma. Los clientes volvían con regularidad. Yo aprendía de nuevo los ritmos del pueblo. ¿Qué trabajos se pedían más en qué temporada? ¿Qué clientes pagaban al momento y cuáles necesitaban más tiempo? No juzgaba, anotaba. Una tarde entró una mujer joven, con un niño pequeño agarrado de la mano. Preguntó por unos listones de madera y unos tarugos. Me contó que su marido estaba intentando arreglar las persianas de la casa antes de que llegaran los fríos, que el presupuesto no daba para mucho más. Le armé exactamente lo que necesitaba, sin agregarle nada innecesario, y le hice un precio ajustado. Ella me miró con una gratitud que no esperaba. Me dijo que con la empresa de Héctor siempre terminaba gastando más de lo que había ido a gastar. No respondí a eso, solo le deseé suerte con las persianas, pero esa frase se quedó guardada. Los clientes empezaban a hablar, y lo que decían valía más que cualquier anuncio. Esa semana visité a mi padre en el hospital y le conté cómo iban las cosas. Cuando mencioné la visita de Héctor, él frunció el ceño ligeramente. Me dijo que ese hombre había intentado comprarle el taller 2 veces en los últimos años, que siempre ofrecía menos de lo que valía, que nunca le había inspirado confianza. Las piezas empezaban a encajar. Lo que todavía no sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar Héctor para proteger su espacio de mercado. Y eso estaba a punto de quedar muy claro. El rumor llegó un lunes por la mañana. Petra apareció en el taller antes de que yo terminara de abrir con cara de preocupación y sin el café que normalmente traía, lo que ya era señal de que venía a contarme algo importante. Me dijo que la noche anterior en el bar alguien había estado hablando. No sabía exactamente quién había empezado, pero la historia ya circulaba. Decía que el taller de Germán Montoya tenía problemas con las licencias municipales, que los papeles no estaban en regla, que era cuestión de tiempo que las autoridades intervinieran. Escuché con calma aparente. Por dentro sentí una punzada. Era esa sensación de cuando algo se mueve bajo la superficie antes de que puedas verlo. Le agradecí a Petra y entré al taller. Cerré la puerta un momento. Respiré. Luego saqué la carpeta con los papeles y los revisé uno por uno. Las licencias estaban, algunas con fechas viejas, pero el local era propio y los permisos fundamentales existían. Sin embargo, al revisar con más cuidado, encontré un detalle que había pasado por alto. La licencia de actividad comercial había vencido hacía 10 meses. Mi padre había estado demasiado enfermo para renovarla. No perdí tiempo. Esa misma mañana fui al ayuntamiento. Esperé en fila. Hablé con el funcionario de turno. Expliqué la situación con claridad y sin excusas. El hombre revisó los registros y me explicó el proceso de renovación. No era complicado, era burocrático, como todo, pero tenía solución.
Le pregunté directamente si había alguna denuncia o queja formal registrada contra el local. El funcionario revisó la pantalla. Me dijo que el expediente estaba limpio. No había nada. Eso confirmó lo que ya sospechaba. El rumor era solo eso. Un rumor diseñado para sembrar dudas antes de que hubiera un problema real. Completé los trámites de renovación ese mismo día. Pagué la tasa correspondiente con parte de mis ahorros. Salí del ayuntamiento con el justificante en la mano. No era el documento definitivo todavía, pero era prueba suficiente de que todo estaba en marcha y en orden. Esa tarde, cuando algunos clientes llegaron con caras de duda, les mostré el justificante sin que nadie me lo pidiera. Sin discurso, solo les dije que los papeles estaban al día. La mayoría asintió y encargó lo que necesitaba. Uno de ellos, un carpintero jubilado llamado Isidro que conocía el taller desde que mi padre lo abrió, se quedó un momento más después de pagar. Me dijo en voz baja que sabía de dónde venía ese rumor, que no era la primera vez que pasaba cuando alguien intentaba arrancar un negocio en la zona. No pregunté más, le agradecí la información con una mirada directa. Esa noche escribí en mi cuaderno lo que había aprendido ese día, que los ataques indirectos son más comunes que los directos, que la mejor respuesta a un rumor no es negarlo con palabras, es contradecirlo con hechos, y que en un pueblo pequeño, la reputación se construye o se destruye más rápido que en cualquier ciudad. Seguí adelante. Las semanas pasaron con el ritmo que yo iba construyendo capa por capa. Abrir el taller, atender encargos, revisar los números, hablar con don Valentín, visitar a mi padre, dormir las horas que podía y empezar de nuevo al día siguiente. Era una vida mucho más simple que la que había tenido en la ciudad, pero tenía algo que la vida en la ciudad había perdido en algún punto del camino que yo no había sabido ver. Tenía sentido. Un día llegó al taller una mujer que no conocía. Tendría unos 30 años, pelo rizado, manos manchadas de pintura, mirada curiosa. Se llamaba Verónica. Dijo que era nueva en el pueblo, que había llegado hacía 2 meses a vivir en una casa vieja que estaba reformando. Necesitaba varios trabajos de carpintería. Hablamos durante media hora sobre lo que necesitaba. Era mucho. Ventanas, una escalera interior, varios muebles a medida. No era un encargo que yo pudiera abordar sola de golpe. Le dije que sería un proceso por etapas. Le expliqué los tiempos. Ella escuchó con atención. Al final dijo que le parecía bien, que prefería que le explicaran las cosas así. Antes de irse preguntó si conocía a alguien que pudiera hacer la instalación eléctrica de la casa. No era mi oficio, pero había un electricista en el pueblo. Le di el nombre y la dirección. Verónica la anotó y me miró con algo parecido a la sorpresa. Me dijo que no esperaba que me acordara de eso. Le dije que eso era parte del trabajo. Verónica se quedó un momento más. Luego dijo que el taller era diferente a lo que había encontrado en el municipio vecino, que allí te calculaban el presupuesto con prisa y sin mirarte. Aquí alguien escuchaba. No respondí nada, pero esa distinción era exactamente lo que yo había intentado construir desde el primer día. Y justo cuando las cosas parecían encontrar su ritmo, algo llegó desde un lado que yo no había vigilado. El sobre llegó un viernes, deslizado bajo la puerta del taller cuando llegué por la mañana. Blanco, sin remitente. Dentro había una sola hoja impresa. Era una notificación del ayuntamiento informando que el local iba a ser objeto de una inspección de cumplimiento de normativa de seguridad estructural. La fecha era la semana siguiente. Lo leí 2 veces. Lo guardé en la carpeta. Le dije a Petra que había pasado por allí, que vendrían a revisar el edificio. Petra me preguntó si era grave. Le dije que no lo sabía todavía, que lo averiguaría. Esa misma mañana fui al ayuntamiento. Esta vez me atendió un funcionario diferente, más joven, más distante. Me explicó que la inspección era un procedimiento que se aplicaba a locales que habían estado cerrados un tiempo prolongado y reanudaban actividad. Le pregunté quién había iniciado el procedimiento. Dijo que era un proceso automático del sistema. Le pregunté si podía verificar si había habido alguna solicitud externa que lo hubiera activado. Dudó. Revisó la pantalla. Dijo que había una solicitud ciudadana registrada. Le pedí el nombre. Dijo que era información reservada. No necesitaba el nombre.
Ya lo sabía. Regresé al taller con la mente trabajando. No era pánico. Era esa concentración específica que aparece cuando un problema necesita toda tu atención y no hay espacio para el miedo. Llamé a una antigua compañera de estudios, Nuria, que había estudiado Derecho y trabajaba como asesora independiente. Le expliqué la situación. Ella me dijo que una inspección estructural no era necesariamente un problema si el edificio estaba en condiciones razonables, que lo importante era no obstaculizarla y tener documentados todos los detalles del local. Colgué y fui a buscar a mi padre. Le expliqué lo que estaba pasando. Desde su sillón, con una manta sobre las piernas, frunció el ceño y dijo que ese taller lo había construido su propio padre, que los muros tenían más de 60 años en pie y habían sobrevivido a todo. Le pregunté si tenía algún documento técnico del edificio, planos, memoria de construcción, algo. Mi padre pensó un momento. Dijo que en el baúl del trastero había una caja de lata con papeles viejos. Fui directamente. El baúl chirrió al abrirlo. Dentro había décadas de cosas, facturas viejas, fotografías con los bordes amarillentos, cartas atadas con goma, y en el fondo, la caja de lata. Dentro encontré los planos originales del edificio, escritos a mano en papel viejo con sellos municipales de los años 60. Una memoria constructiva básica pero completa, y un certificado de construcción firmado por el aparejador que había supervisado la obra. Los saqué con cuidado. Estaban intactos, legibles, eran exactamente lo que necesitaba. El día de la inspección llegó con cielo encapotado y aire frío. 2 técnicos del ayuntamiento llegaron puntuales con chalecos reflectantes y tabletas. Yo los recibí con café y con los documentos organizados sobre el banco de trabajo. Fueron meticulosos. Revisaron paredes, vigas, el techo, la instalación eléctrica. Tomaron fotos y notas. Yo los acompañé en todo momento. Respondí cada pregunta con calma y no los apresuré. Cuando terminaron, el técnico de más experiencia revisó los documentos originales. Dijo que era inusual encontrar planos de construcción tan completos para un edificio de esa antigüedad. Le dije que mi abuelo había sido cuidadoso. El técnico asintió. Antes de irse me dijo que el informe tardaría una semana. Su tono era diferente al del principio, menos neutral, más considerado. El informe llegó exactamente cuando dijo. 4 páginas con membrete oficial. Lo leí de pie en la puerta del taller con la luz de la mañana entrando de lado. El edificio había pasado la inspección en los aspectos estructurales fundamentales. Los muros estaban bien, las vigas del techo también, sin problemas en los cimientos. Había 2 observaciones. La primera, la instalación eléctrica necesitaba actualización parcial para cumplir con la normativa vigente. La segunda, el extintor y la señalización de emergencia debían revisarse y actualizarse. Ninguna de las 2 era un impedimento para operar. Eran mejoras requeridas con un plazo de 90 días. Respiré. Era manejable. No era lo que Héctor había esperado. Era una victoria pequeña y limpia. Esa misma tarde fui a ver a un electricista de confianza que conocía de toda la vida. Se llamaba Tomás. Más de 50 años y fama bien ganada de hacer las cosas bien y cobrar lo justo. Vino al taller, revisó la instalación y me dio un presupuesto claro que podía cubrir con los ingresos del mes. Para la señalización de emergencia lo hice yo misma con Petra un sábado por la mañana. No era glamuroso. Era trabajo concreto y necesario. Cuando terminamos y dimos un paso atrás para mirar el resultado, las 2 nos reímos de la misma cosa a la vez. Esa risa fue la primera que me salió de verdad en mucho tiempo. Esa semana recibí la visita de alguien que no esperaba. Era una mujer de unos 50 años, bien vestida para los estándares del pueblo, con el cabello recogido y una presencia de quien está acostumbrada a que la escuchen. Se presentó como Dolores. Era la presidenta de la Asociación de Pequeños Empresarios del municipio. Dijo que había escuchado hablar del taller y que quería conocerme personalmente. La invité a pasar. Le ofrecí café. Dolores recorrió el taller con ojos evaluadores, pero no hostiles. Hizo preguntas que parecían amables, pero que tenían profundidad estratégica. Yo respondí con apertura sin dar más información de la necesaria. Antes de irse me dijo que la asociación hacía reuniones mensuales, que si me interesaba participar,
La bienvenida estaba garantizada. Me dejó una tarjeta y se fue con la misma calma con que había llegado. Esa noche pensé en Dolores. Participar en la asociación tenía sentido, visibilidad, información, conexiones, pero también significaba entrar en un espacio donde Héctor probablemente ya tenía peso, donde las dinámicas de poder estaban establecidas antes de que yo llegara. No era algo que hubiera que decidir a la ligera. Hubo algo que ocurrió esa misma semana que no había calculado. Mientras seguía trabajando en los encargos del taller, empecé a notar que necesitaba ayuda. No era algo que pudiera ignorar mucho más. Mi padre estaba en casa recuperándose, necesitaba atención. Yo no podía estar en dos sitios al mismo tiempo. Sola no llegaba a todo. Recordé algo que Petra me había dicho semanas atrás, casi de pasada, que había una chica del pueblo que había vuelto de la ciudad sin trabajo, que no sabía muy bien qué hacer con su tiempo. Llamé a Petra esa tarde. Me contó más sobre ella. Se llamaba Sandra, 22 años. Había estado trabajando en un almacén de distribución en la ciudad. El almacén había cerrado y ella había vuelto a Valverde sin plan. Petra me dijo que era trabajadora y que tenía buena cabeza, aunque a veces le costaba confiar en ella misma. La conocí un jueves. Petra nos presentó en la panadería de la plaza. Sandra era menuda, con el pelo liso recogido en una coleta y una manera de hablar que combinaba la rapidez con la cautela. Antes de que yo pudiera explicar mucho, ya estaba preguntando qué tipo de trabajo era, cuántas horas, qué se esperaba de ella. Me gustó eso. Era alguien que no perdía tiempo. Le expliqué la situación con honestidad. El taller era reciente en su reapertura. Los ingresos eran modestos todavía. No podía ofrecerle un salario alto, pero podía ofrecerle un trabajo real, con horario claro, sin humillaciones y con posibilidad de crecer si el negocio crecía. Sandra me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió y dijo que empezaba el lunes. Así de simple. El lunes llegó 5 minutos antes. Yo la esperaba con café. Pasamos la primera hora recorriendo el taller juntas. Le expliqué la lógica de organización, los clientes habituales, los proveedores, los tiempos de cada tipo de trabajo. Sandra absorbía todo con atención y hacía preguntas precisas. Al final de ese primer día sentí algo que no esperaba sentir tan pronto: alivio. Tener a otra persona en ese espacio cambiaba algo fundamental, no solo en la carga práctica, en la energía del taller. Con Sandra a mi lado pude reorganizar el tiempo. Las mañanas, el taller, las tardes, mi padre. Don Germán no era un paciente fácil. Quería levantarse, opinar, asomarse a la ventana a ver qué pasaba en la calle. Yo lo frenaba con la misma paciencia y firmeza que él me había enseñado de pequeña. Una tarde, mientras le preparaba la merienda, mi padre me preguntó por Sandra. Le conté sobre ella. Él escuchó y luego me dijo algo que no esperaba. Me dijo que conocía a la familia, que el padre de Sandra había tenido problemas serios años atrás, deudas, decisiones malas, una historia complicada. Guardé esa información en mi mente, pero no cambié nada en mi trato con Sandra. Las personas no son solo la historia de sus familias. Eso también lo había aprendido de mi padre, aunque él nunca lo hubiera dicho en esas palabras exactas. Fue durante esa semana que recibí una llamada que no esperaba. Era Marcos. Su voz sonaba igual que siempre. Tranquila, controlada, como si los meses transcurridos desde la separación no hubieran cambiado nada. Me dijo que había estado pensando en mí, que las cosas no habían salido bien y que lo lamentaba, que si yo quería podíamos hablar. Escuché hasta que terminó. Luego le dije con voz clara que no había nada que hablar, que yo estaba bien, que le deseaba lo mejor, que prefería que no volviera a llamar. Colgué sin esperar respuesta. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, mirando la pared del taller. Luego lo guardé en el bolsillo y seguí trabajando. Sandra, que estaba lijando una tabla al fondo, notó el silencio. No preguntó nada, siguió con su trabajo. Se lo agradecí en silencio. Había algo en esa discreción que decía más que muchas palabras. Los días siguieron. La rutina se fue asentando capa por capa. Abrir el taller, trabajar, revisar las cuentas, hablar con don Valentín, visitar a mi padre, dormir las horas necesarias, empezar de nuevo. Era una vida simple, pero tenía dirección. Un jueves tranquilo,
Cuando el taller estaba en silencio, llegó de nuevo Verónica, la mujer de la casa en Reforma. No traía un nuevo encargo. Venía a decirme que el electricista que le había recomendado, Tomás, había hecho un trabajo excelente, que se lo agradecía a mí. Dijo que en el municipio vecino nadie le había dado ese tipo de orientación. No respondí nada especial, pero esa pequeña cosa confirmó algo que yo intentaba construir con cada cliente. No solo vender un producto, dar respuestas, resolver el problema real, no solo el inmediato. Y justo cuando las cosas tomaban ritmo, algo llegó desde donde no lo esperaba. El sobre llegó un martes, membrete de una empresa. Dentro, una carta de 2 páginas con lenguaje jurídico limpio. Era una oferta de compra del local del taller. La suma era considerable. Suficiente para pagar todas las deudas, vivir cómodamente un tiempo y reubicarse en cualquier sitio sin las presiones de los últimos meses. La empresa ofertante no mencionaba a Héctor en ningún momento, pero la dirección era la del municipio vecino, y el nombre del representante legal era alguien que, con una búsqueda rápida, tenía vínculos comerciales conocidos en esa zona. Era Héctor, con una empresa pantalla que ponía distancia entre su nombre y la oferta. Guardé la carta en la carpeta. No respondí de inmediato. Le conté a Sandra lo que había recibido. Ella leyó la carta en silencio, la dobló y la dejó sobre el banco de trabajo. Dijo que era más de lo que había esperado de él, que usar una empresa interpuesta decía que sabía que la respuesta sería no. Esa noche fui a hablar con mi padre. Le mostré la carta. Él la leyó despacio. Cuando terminó dijo que ese taller lo había construido su padre, y lo había sostenido él durante 3 décadas. Que no era solo madera y paredes, era trabajo honesto de 2 generaciones, que no tenía precio. Le dije que no tenía ninguna intención de vender. Mi padre me miró y dijo que lo sabía, que solo quería escuchármelo decir. Redacté una respuesta a la oferta, breve. Agradecí el interés y decliné formalmente. Firmé con mi nombre completo. La envié por correo certificado al día siguiente. 3 días después llegó un inspector de sanidad sin previo aviso. Revisó las condiciones de almacenamiento de materiales, la ventilación del local. Yo lo atendí con la misma calma de siempre. Todo estaba en orden. Al día siguiente llegó un aviso de la compañía eléctrica sobre una revisión de la instalación que ya había actualizado Tomás. Llamé directamente a la compañía. Expliqué que la instalación había sido renovada recientemente. Tenía la documentación. El aviso quedó archivado sin consecuencias. Era un patrón. Cada vez que yo avanzaba, aparecía una presión desde un ángulo diferente. No era suficiente para pararme, pero sí para desgastarme. Eso también era parte del objetivo. Yo lo sabía, y sabiéndolo, no me dejaba afectar más de lo necesario. Fui a la reunión de la Asociación de Pequeños Empresarios con los documentos actualizados de todas las inspecciones bajo el brazo, no para exhibirlos, solo para tenerlos disponibles. Dolores me recibió en la puerta y me presentó al grupo. Había unas 10 personas, dueños de pequeños negocios del municipio, un bar, una ferretería familiar, un taller mecánico, una tienda de tejidos. Los saludé uno a uno, retuve nombres y caras. Héctor estaba allí, al fondo, con los brazos cruzados y expresión neutral. Cuando lo saludé, extendió la mano y dijo que era bueno verme. Yo correspondí con la misma neutralidad. La reunión fue ordenada. Dolores llevaba la agenda con eficiencia. Se habló de una feria de artesanía y comercio local que se celebraría en 2 meses. Se habló de un proyecto de señalización de los negocios en el casco histórico. Se habló de una plataforma digital para que los negocios del municipio pudieran mostrar sus productos y servicios. Yo escuché más de lo que hablé. Tomé algunas notas. Hice una pregunta puntual sobre la feria, nada más. Héctor intervino varias veces. Era claro que tenía peso en el grupo. Su tono era seguro, sus propuestas concretas. Los demás lo escuchaban con atención. Yo lo observé sin que se notara demasiado. Noté que algunos asentían antes de que él terminara las frases. Eso decía cómo funcionaba la dinámica allí. Al final de la reunión, mientras algunos se quedaban charlando, Héctor se acercó a mí. Esta vez su tono era más directo. Me dijo que había escuchado que yo estaba ofreciendo presupuestos cerrados a largo plazo para algunos clientes. Me dijo que era un movimiento arriesgado para un negocio tan joven.
que ese tipo de compromisos podía generar problemas. Lo miré con calma. Le dije que agradecía la observación, que tenía razón en que era un riesgo, que por eso lo hacía solo con clientes de confianza y con condiciones claras. Héctor asintió despacio. Luego dijo algo más. Dijo que si alguna vez yo consideraba vender el local, que lo tuviera en mente, que podía hacer una oferta justa. Sonreí de una manera que no comunicaba ni interés ni ofensa. Le dije que el local no estaba en venta. Héctor asintió de nuevo. Dijo que simplemente lo dejaba sobre la mesa y se alejó. Dolores, que había observado el intercambio desde lejos, se acercó después y dijo en voz baja que yo había manejado eso muy bien. Le pregunté cuánto tiempo llevaba Héctor intentando expandir su operación. Dolores pensó un momento. Dijo que desde que había llegado al pueblo siempre había tenido planes más grandes que su negocio actual, que el taller de Germán siempre había sido un obstáculo en esos planes. Procesé eso en silencio. Esa noche volví a casa con más claridad sobre lo que estaba enfrentando. No era solo competencia comercial, era algo más personal para Héctor. Una visión que la existencia del taller interrumpía. Eso lo hacía más impredecible que un simple rival. Siguieron días de trabajo intenso, encargos, proveedores, números, Sandra asumiendo más sin que yo se lo pidiera, aprendiendo más rápido de lo que yo esperaba, convirtiéndose en algo más que una ayudante, convirtiéndose en alguien que entendía el negocio desde adentro. Un día llegó al taller un hombre de unos 40 años con traje ligero y expresión abierta, que estaba buscando un proveedor de carpintería para un proyecto de rehabilitación de varias casas rurales en la zona. Se llamaba Alberto. Era el coordinador de una cooperativa de propietarios que llevaba años intentando poner en valor un conjunto de viviendas antiguas del municipio y los pueblos cercanos. Alberto había escuchado hablar del taller. Le habían dicho que era un sitio donde las cosas se hacían bien y donde la gente era honesta con los tiempos y los presupuestos. Hablamos durante casi una hora. Él explicó el proyecto. Yo escuché con atención y le pregunté exactamente lo que necesitaba saber para entender la escala de lo que implicaba. Cuando terminamos, Alberto me dijo que si yo estaba interesada en ser proveedor del proyecto, podíamos tener una reunión más formal para ver si los términos encajaban. No le dije que sí de inmediato. Le dije que me interesaba, que quería entender bien qué implicaba antes de comprometerme. Alberto sonrió y dijo que esa respuesta ya le decía mucho sobre cómo trabajaba yo. Intercambiamos contactos y acordamos una reunión para la semana siguiente. Cuando se fue, le conté a Sandra. Ella escuchó cada detalle con los ojos brillantes. Dijo que si la cooperativa tenía varias casas para rehabilitar, eso cambiaría la escala del taller por completo. Le dije que sí, que por eso había que pensarlo bien, que más volumen implicaba más responsabilidades, que si no podía cumplir, era mejor no comprometerse. Sandra me miró y dijo que yo podía cumplir. Lo dijo con una seguridad que no era presunción. Era la seguridad de quien ha visto funcionar las cosas desde adentro. La feria de comercio local se celebró en la Plaza Mayor del municipio un sábado de noviembre. Cielo despejado, aire frío, olor a castaña asada desde una esquina de la plaza. Yo había propuesto en la última reunión de la asociación que varios comerciantes participaran bajo un stand conjunto, compartiendo costos y aumentando la visibilidad colectiva. La propuesta había sido aprobada. Yo había quedado como coordinadora del espacio común. Era un rol que nadie me había pedido, pero al tomarlo había establecido algo importante, que no estaba allí solo para sobrevivir dentro del grupo. Estaba allí para construir algo con él. La feria fue bien. El stand colectivo fue uno de los más visitados. Dolores pasó a mediodía y dijo que era la mejor participación que habían tenido en años. Varios comerciantes que no se habían hablado mucho antes terminaron ese día con planes de hacer algo juntos. Al final del segundo día, mientras recogíamos el stand, vi a Héctor en la distancia. Él también me vio. Nos miramos un momento sin que ninguno de los dos hiciera ningún gesto. Luego cada uno siguió con lo que estaba haciendo. No había confrontación, no había nada que decirse en ese momento. El terreno estaba cambiando y los dos lo sabíamos. De vuelta en el pueblo, con todo recogido y el taller cerrado por el día, caminé hasta la casa de mi padre. Entré en silencio.
Él estaba dormido en el sillón con el periódico sobre el pecho. Me quedé un momento en la puerta mirándolo. Pensé en todo lo que había pasado desde que encontré la llave en el bolsillo de su abrigo. En cada pequeña decisión que había construido algo que ahora tenía forma propia. Mi padre abrió los ojos despacio. Me vio parada ahí y preguntó cómo había ido la feria. Le dije que bien, que mejor de lo esperado. Asintió y cerró los ojos de nuevo. Apagué la luz y salí. Afuera el cielo estaba lleno de estrellas. Era una de esas noches que el campo regala sin pedirte nada. Y entonces sonó el teléfono. Era un número desconocido. Lo atendí. Una voz tranquila y directa. Una mujer. Se presentó como abogada. Dijo que representaba a una empresa inmobiliaria que había adquirido recientemente varios terrenos en la zona y que durante el proceso de escrituración habían encontrado una discrepancia en los límites registrados del terreno del taller de mi padre. Escuché sin interrumpir. La abogada explicó que no era una disputa, que simplemente habían detectado la inconsistencia y querían resolverlo amistosamente antes de que se convirtiera en un problema legal. Que si mi padre y yo podíamos presentar la documentación original del terreno, el asunto podría cerrarse rápido. Le dije que me comunicaría a la brevedad. Colgué. Me quedé en la calle con el teléfono en la mano y el silencio de la noche alrededor. No era pánico. Era esa concentración fría que aparece cuando algo importante requiere toda la atención. Al día siguiente, antes de abrir el taller, fui a despertar a mi padre. Le expliqué la llamada sin dramatismo. Mi padre me escuchó con los ojos muy abiertos. Dijo que ese terreno lo había comprado su padre con papeles en regla, que nunca había habido ningún problema de límites en décadas. Le dije que lo sabía, que por eso era importante revisar los documentos originales. Fuimos juntos al baúl del trastero. Esta vez buscamos con más cuidado. Encontramos las escrituras del terreno, documentos notariados, con sellos y firmas que tenían décadas, pero intactos, legibles, con los linderos descritos con precisión. Los fotografié, los copié. Llamé a Nuria, la asesora. Le envié todo por correo electrónico. Ella los revisó y me respondió esa misma tarde. Me dijo que los documentos estaban en orden, que los límites eran claros, que si la empresa inmobiliaria tenía una inconsistencia en sus registros, el problema era de ellos, no nuestro. Me recomendó responder por escrito, adjuntando copias de las escrituras originales y solicitando que cualquier comunicación posterior se hiciera a través de ella como representante. Seguí esas instrucciones al pie de la letra esa misma tarde. Sandra, cuando se enteró de lo que estaba pasando, dijo que parecía demasiada coincidencia. Primero los rumores, luego las inspecciones, luego la oferta de compra. Ahora un problema de límites de terreno de una empresa inmobiliaria que había aparecido de la nada como vecina. Le dije que en los negocios las coincidencias son raras. Sandra preguntó si creía que Héctor estaba detrás de la empresa inmobiliaria también. Le dije que no lo sabía con certeza. Pero que fuera quien fuera, la respuesta era la misma. Documentar, responder formalmente, seguir trabajando, no dejar que la presión exterior cambiara el ritmo interior. Esa semana me reuní con Alberto, el coordinador de la cooperativa de rehabilitación. La reunión fue en una sala pequeña del ayuntamiento. Él llegó con una colega, yo llegué sola con una carpeta. Estuvimos 2 horas hablando de presupuestos, tiempos de entrega, tipos de trabajo, condiciones. Yo fui honesta sobre mis capacidades actuales. No prometí más de lo que podía cumplir. Dije que podía empezar con un volumen de trabajo concreto y que en 6 meses, si todo iba bien, podría escalar. Alberto y su colega se miraron. Luego Alberto dijo que esa honestidad era exactamente lo que buscaban, que habían tenido malas experiencias con proveedores que prometían demasiado, que preferían crecer despacio con alguien de confianza antes que rápido con alguien incierto. Acordamos empezar con un contrato de prueba de 3 meses. Firmé esa tarde. De vuelta al taller le conté a Sandra. Ella escuchó cada detalle. Dijo que eso cambiaba todo. Le dije que cambiaba mucho, sí, pero que también implicaba más responsabilidad. Que si el volumen crecía necesitaríamos a alguien más para las entregas y los trabajos en obra. Sandra dijo que conocía a alguien. Le dije que habláramos de eso al día siguiente con calma. Esa noche fui a ver a mi padre. Le conté lo del contrato.
Me miró un momento en silencio. Luego dijo que nunca había dudado, que desde que yo había entrado al taller por primera vez con la llave en la mano, él había sabido que las cosas iban a ir bien. Le pregunté cómo podía haber sabido eso. Me dijo que porque yo no había entrado con esperanza, había entrado con determinación, y esas dos cosas son muy distintas. No respondí, pero esa distinción se quedó conmigo. Las semanas que siguieron fueron las más exigentes desde que había reabierto el taller. El contrato con la cooperativa implicaba encargos regulares, entregas coordinadas, una logística que antes no existía. Reorganicé el espacio del taller para manejar mayor volumen. Sandra asumió más responsabilidades sin que nadie se las pidiera. El joven que Sandra había recomendado para ayudar con las entregas y los trabajos en obra se llamaba Roque. Callado, cuidadoso, puntual. Conocía los caminos y las casas del municipio como si los llevara grabados. Era exactamente lo que necesitábamos. Las primeras semanas del contrato de prueba transcurrieron sin problemas. Alberto llamó a las 3 semanas para decir que los propietarios de las casas estaban satisfechos, que la calidad era consistente, que la comunicación era fluida. Esa misma semana llegó la respuesta de la empresa inmobiliaria. Era breve. Reconocía que sus registros habían tenido un error de transcripción durante el proceso de escrituración, que el error había sido corregido, que no había ninguna discrepancia en los límites del terreno de mi padre. Guardé la carta en la carpeta, siempre. Mi padre, cuando le conté, dijo que ese asunto era el último de esa serie, que quien había iniciado esa cadena de presiones había gastado sus movimientos sin resultado, que a partir de ahora cambiaría de estrategia o dejaría de intentarlo. Le pregunté cómo podía estar tan seguro. Me dijo que llevaba décadas viendo cómo funcionaban las cosas en ese pueblo, que los hombres como Héctor eran persistentes pero calculadores, que cuando los números no daban, cambiaban de objetivo, que yo ya no era el objetivo más fácil, era el más resistente, y eso cambiaba el cálculo. En esas semanas de trabajo intenso, empecé a notar algo en mí misma que no había buscado. Dormía mejor, comía con apetito, pensaba con claridad. El cuerpo que durante meses había cargado el peso del derrumbe del matrimonio y la incertidumbre del regreso encontraba un equilibrio que no había planeado. Lo había encontrado a través del trabajo, de las decisiones concretas, de la gente alrededor. Un domingo caminé hasta el cementerio del pueblo. Era algo que no había hecho desde que había llegado. Fui a la tumba de mi abuelo, el hombre que había construido el taller con sus propias manos. Era una lápida de piedra oscura, con el nombre grabado y una fecha. Me quedé parada allí varios minutos sin decir nada, solo mirando, pensando en esa cadena que había empezado con un hombre que construía, que había pasado por mi padre y que llegaba ahora a mí. Sentí el peso de eso, pero no como una carga, como una responsabilidad que yo había elegido aceptar. Esa tarde mi padre me preguntó a dónde había ido. Le dije que al cementerio. Me miró un momento. Dijo que su padre estaría contento. Fui a la cocina a preparar la cena. La semana siguiente trajo algo que no había calculado. Verónica, la mujer de la casa en Reforma, vino al taller un martes por la tarde. No traía un nuevo encargo, traía una propuesta. Se había sentado con Roque y con un primo suyo que hacía trabajos de albañilería. Habían pensado en algo, querían montar un servicio de rehabilitación integral en el pueblo, carpintería, albañilería, pintura, trabajo coordinado. Solo necesitaban un espacio donde atender a los clientes y organizar los encargos. Verónica lo explicó con claridad. Preguntó si yo tenía la parte trasera del taller sin uso, que habían pensado que podría alquilarse, que además sería una ventaja para los clientes del taller, que podrían hacer ahí todo en el mismo sitio. Era una idea inteligente. El espacio trasero del taller efectivamente estaba sin uso, y la sinergia que describía era real. Pero era también una decisión importante. Significaba abrir el espacio a otras personas, cambiar la dinámica del lugar. Le dije que lo pensaría con cuidado, que le respondería en 2 días. Verónica asintió, dijo que lo entendía. Esa noche hablé con mi padre sobre la propuesta. Él la escuchó con atención. Luego dijo que él había hecho algo parecido décadas atrás, que había cedido parte del taller temporalmente a un herrero del pueblo que necesitaba espacio.
que había salido bien para los dos. Le pregunté si conocía a Verónica. Me dijo que no directamente, que eso lo tenía que evaluar yo, y que en eso, como en todo lo demás, confiaba en mi criterio. Cerré los ojos un momento. Cuando los abrí ya tenía la respuesta. Le dije que sí a Verónica 2 días después, exactamente como había prometido. Acordamos condiciones claras por escrito. Verónica y sus socios usarían el espacio trasero, pagarían un alquiler mensual razonable. Cualquier cambio estructural necesitaba mi aprobación. Verónica firmó sin dudar. Roque también. El primo también. Esa misma semana empezaron a instalar su zona de trabajo. Era un proceso ruidoso los primeros días. Pero Sandra, que al principio miraba el proceso con cierta reserva, pronto empezó a ver cómo los clientes del taller preguntaban por ellos cuando venían a buscar madera. ¿Y cómo los clientes de Verónica compraban materiales en el taller de camino? Era exactamente la sinergia que Verónica había descrito. Mi padre fue al taller por primera vez desde el infarto. Lo llevé un sábado por la mañana, despacio. Entró en silencio, recorrió el espacio con los ojos sin decir nada. Tocó algunas herramientas. Miró el banco de trabajo que yo había restaurado. Asomó la cabeza hacia el espacio trasero donde Verónica y su equipo trabajaban. Saludó a Sandra con una inclinación de cabeza. Sandra le devolvió el saludo con una sonrisa genuina. Mi padre se sentó en el cajón de madera del rincón, donde yo solía sentarme a escribir en mi cuaderno al principio. Estuvo callado varios minutos. Yo lo dejé estar. Cuando habló, dijo que el lugar olía igual que siempre. A trabajo, a madera, a gente que necesita cosas y encuentra respuestas. Dijo que eso era lo que debía ser un taller. Me senté junto a él. Estuvimos en silencio un rato. Era uno de esos silencios que dicen más que cualquier conversación. A las pocas semanas, el contrato de prueba con la cooperativa de rehabilitación se convirtió en contrato definitivo. Alberto llamó a Clara para darle la noticia oficialmente. Dijo que los propietarios habían votado por unanimidad para establecer el taller como proveedor local oficial. Le agradecí con la calma que era ya mi manera de recibir las cosas. Colgué. Me quedé un momento parada en el banco de trabajo con el teléfono en la mano. Sandra me miraba desde el fondo. Levanté los ojos y ella entendió sin preguntar. Celebramos con café y con esa satisfacción tranquila de quien ha llegado a un lugar que se ganó cada metro del camino. Esa misma semana, Héctor apareció por última vez, no al taller, a la reunión de la asociación. Llegó tarde. Se sentó en un lugar diferente al habitual. Intervino poco. Cuando terminó la reunión, se fue sin hablar con nadie. Dolores lo siguió con la mirada. Luego me miró a mí con una expresión que era casi una pregunta. Respondí con una leve inclinación de cabeza. No había triunfo en ese gesto, solo reconocimiento de que algo había cambiado. La visita que no esperaba llegó un miércoles por la tarde. Era Marcos. Había viajado hasta Valverde sin avisar. Entró al taller con la ropa cuidada de siempre y miró alrededor con una expresión que mezclaba sorpresa con algo que no era fácil de nombrar. Me dijo que había querido verme, que se había enterado de lo que yo había construido, que era impresionante. Lo escuché con calma. Sandra estaba al fondo, no se fue, no hizo ningún gesto, solo siguió con su trabajo. Respondí que agradecía la visita, que el taller estaba abierto para todos. Marcos intentó decir algo más. Lo interrumpí con suavidad pero con claridad. Le dije que no había nada pendiente entre nosotros, que ese capítulo estaba cerrado, que así era mejor para los dos. Marcos me miró un momento, luego asintió. Dijo que tenía razón, se dio la vuelta y salió. Lo vi alejarse por el camino de tierra, hasta que desapareció detrás del recodo. Luego seguí con lo que estaba haciendo. No hubo drama, no hubo lágrimas, no hubo nada que resolver porque ya estaba resuelto desde hacía tiempo. Esa noche caminé al cementerio por segunda vez. Me quedé frente a la lápida de mi abuelo un momento. Luego salí al camino de tierra y me detuve. Miré hacia el pueblo iluminado en la distancia. Pensé en todo lo que había pasado desde aquel primer día con la llave oxidada en la mano. En cómo todo lo que parecía el fin de algo había sido en realidad el inicio de lo más verdadero que había vivido. Pero había algo que todavía no sabía, algo que mi padre me había guardado durante todos esos meses,
y que estaba a punto de contarme. Mi padre me llamó una mañana desde dentro de la casa. No era su costumbre llamarme. Vivíamos en el mismo sitio. Supe que era algo importante. Entré en su cuarto. Estaba sentado en la cama, no en el sillón, con una expresión diferente a la habitual, más seria, más antigua. Me pidió que me sentara. Cerré la puerta y me senté frente a él. Mi padre tomó un momento antes de hablar. Luego dijo que había algo que había guardado durante mucho tiempo, que había querido decírmelo antes, pero que había esperado a que yo estuviera lista para escucharlo. Lo miré sin decir nada. Empezó. Me dijo que años atrás, cuando yo todavía vivía en la ciudad y el taller empezó a decaer, hubo un momento en que él estuvo a punto de vender. Las deudas se habían acumulado y la salud empezaba a fallarle. Y Héctor había llegado con una oferta que en ese momento le pareció una salida, que él había firmado un precontrato, un documento preliminar que comprometía la venta si él no saldaba una deuda específica antes de una fecha determinada. Sentí el frío conocido. Le pregunté en qué estado estaba ese documento. Mi padre dijo que él había saldado la deuda antes del plazo, que el precontrato había caducado legalmente, que tenía el comprobante del pago y la carta del acreedor, confirmando que la obligación había sido cancelada, pero que Héctor nunca había reconocido formalmente la caducidad del precontrato, que en todos esos meses, mientras yo reconstruía el negocio, ese documento existía en algún cajón de Héctor como una sombra. Procesé todo en silencio. Le pregunté por qué no me lo había dicho antes. Me dijo que al principio no quería cargarme con eso cuando yo ya tenía suficiente, que luego vio cómo yo manejaba cada situación y pensó que era mejor que lo supiera cuando el negocio estuviera en pie, que ahora lo estaba. Asentí. Le pregunté si tenía todos los documentos. Señaló el cajón de la mesilla de noche. Dentro había un sobre manila. Lo abrí. Estaba todo. El precontrato original, el comprobante del pago de la deuda, la carta del acreedor, una nota de puño y letra de mi padre con la cronología completa de los hechos. Era un expediente. Lo cerré. Lo guardé. Llamé a Nuria esa misma tarde. Ella revisó los documentos y confirmó lo que mi padre había dicho. El precontrato había caducado. No tenía validez legal. Si Héctor alguna vez intentaba usarlo, la documentación de mi padre era suficiente para desestimarlo completamente. Pero Nuria añadió algo más. Me dijo que yo tenía la opción de notificar formalmente a Héctor por escrito que el precontrato carecía de vigencia y que cualquier intento de invocarlo sería respondido legalmente, que eso eliminaría la sombra de una vez y para siempre. Le dije que sí, que enviaran la carta. Nuria la preparó y la envió en 2 días. Héctor recibió la notificación. No respondió. Ese silencio fue la respuesta más clara que podía haber dado. En los días que siguieron sentí algo que tardé en identificar porque hacía mucho tiempo que no lo conocía. Era ligereza, no alegría eufórica, no alivio dramático. Era la sensación simple y profunda de caminar sin peso extra sobre los hombros. De que el suelo bajo mis pies era sólido porque yo lo había revisado cada centímetro con mis propias manos. El taller celebró ese mes su primer aniversario de reapertura. No hubo ningún evento planeado, pero Petra llegó esa mañana con una tarta de los de siempre, y los clientes habituales fueron pasando a lo largo del día. Algunos sin saber de la fecha. El espacio estuvo lleno de voces y movimiento desde que abrió hasta que cerró. Mi padre fue al taller esa tarde. Esta vez sin bastón, caminaba despacio pero derecho. Se sentó en el cajón de madera de siempre y habló con los clientes que fueron llegando. Contó historias de cuando el taller era joven, de su propio padre construyendo las estanterías, de las temporadas en que el local no daba abasto. Sandra escuchaba mientras trabajaba. Roque cargaba tablones con su eficiencia silenciosa. Verónica y su equipo desde el espacio trasero asomaban la cabeza de vez en cuando. Yo miraba todo desde el banco de trabajo, no con nostalgia, con presencia, con la conciencia de que ese momento era exactamente lo que era, real, construido, ganado. Esa noche, después de que todos se fueron y el taller quedó en silencio, me quedé sola un momento antes de apagar las luces. Recorrí el espacio despacio igual que había hecho el primer día. Pero ahora era diferente. Las estanterías estaban llenas.
El banco de trabajo brillaba de uso, las herramientas colgadas en su sitio, ordenadas, el suelo limpio, la luz sin parpadear. Era el mismo espacio, pero era otro lugar. Apagué la última lámpara y salí. Cerré el candado, ya no oxidado, limpio y firme. Me quedé parada un momento en la puerta. La noche estaba tranquila. El camino de tierra brillaba suave bajo la luna. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había encontrado, en cómo a veces la vida tiene que derrumbar algo para mostrarte dónde estaban los cimientos de verdad. Y caminé hacia casa con pasos lentos pero seguros, sin mirar atrás, porque lo que había adelante era suficiente razón para seguir. Si te ha gustado este video, si te ha acompañado en algo o te ha hecho pensar aunque sea un poco, me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí. Dale a me gusta si quieres que el canal siga creciendo, suscríbete para no perderte lo que viene, y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia se ha quedado más contigo. Nos vemos en el próximo.